Nadie podía tocar al jeque, pero la hija de la empleada lo abrazó e hizo lo impensable. El silencio en el palacio de Al-Zahra no era un silencio común. Era una losa pesada de mármol y oro que asfixiaba cualquier rastro de alegría. En aquel lugar, el aire mismo parecía tener prohibido vibrar con una risa o un suspiro espontáneo. Pero aquel mediodía, el cristal del protocolo se hizo añicos de la forma más inesperada. Todo ocurrió en un segundo que pareció durar una eternidad. El jeque Omar, el hombre cuyo nombre inspiraba tanto respeto como temor en todo el desierto, estaba sentado en su trono de obsidiana en el jardín central, rodeado por sus guardias de élite, hombres de piedra con manos siempre cerca de sus cimitarras. De repente, una mancha de color rosa y blanco rompió la formación perfecta de los arbustos de jazmín. «¡Jeque!», gritó una voz pequeña, aguda y cristalina. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, antes de que el propio Omar pudiera levantar su mirada gélida, una niña de no más de 6 años cruzó la línea invisible que nadie se atrevía a pisar. Con sus pequeños zapatos de tela gastada golpeando el mármol, Lucía corrió con los brazos abiertos y, ante el horror de todos los presentes, rodeó las piernas del soberano y hundió su rostro en la túnica de seda blanca del hombre que había prohibido que nadie lo tocara por más de 10 años. El sonido metálico de las espadas desenvainándose a medias cortó el aire. Los guardias dieron un paso al frente, pero se detuvieron al ver la mano alzada de Omar, que se había quedado petrificado. El contacto físico, ese calor humano que él había desterrado de su vida como si fuera una peste, lo golpeó con la fuerza de un rayo. Por un instante, el jeque no fue el líder de una nación. Fue solo un hombre sintiendo el latido del corazón de una niña contra sus rodillas. «¡Lucía! ¡Por Dios! ¡Suéltalo!». El grito de Rosa, la madre de la niña, rompió el hechizo de horror. Rosa, vestida con el uniforme gris de las empleadas de limpieza, apareció tras los arbustos, cayendo de rodillas sobre el suelo ardiente. Su rostro estaba pálido, desencajado por un terror que solo una madre que ve a su hijo en peligro puede sentir. Sabía que en aquel palacio, tocar al jeque era una ofensa que se pagaba con el destierro o algo mucho peor. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, mientras bajaba la cabeza hasta rozar el mármol con la frente. «Perdónelo, Excelencia. Es solo una niña. No sabe lo que hace. Le ruego que no le haga daño, por favor», suplicaba Rosa con la voz quebrada por los sollozos. Pero el jeque Omar no escuchaba las súplicas. Sus ojos, profundos y oscuros como una noche sin estrellas, estaban fijos en la coronilla de la niña. Lucía no se movía. Mantenía sus ojos cerrados con fuerza, apretando el abrazo con una sinceridad de que no entendía de títulos ni de guardias. Ella no veía a un jeque. Veía a un hombre que emanaba una tristeza tan grande que su pequeño corazón sintió la necesidad urgente de consolarlo. Para entender este momento, queridas amigas, hay que comprender quién era el hombre que estaba en aquel trono. Omar no siempre fue un bloque de hielo. Hubo un tiempo en que sus ojos brillaban con la luz de la vida, cuando su esposa y su pequeño hijo eran el centro de su universo. Pero el destino es a veces un juez cruel. Un trágico accidente, años atrás, le arrebató a su familia en una sola noche, dejando un vacío que ni todo el petróleo del desierto podía llenar. Desde aquel funeral, Omar decretó que su cuerpo era un santuario de luto. Prohibió los saludos de mano. Prohibió los abrazos de sus hermanos. Prohibió incluso que sus sirvientes se acercaran a menos de 3 metros. Se convirtió en un fantasma que caminaba entre los vivos. Un hombre que creía que si nadie lo tocaba, el dolor no podría encontrar un camino para volver a herirlo. Y ahora, allí estaba ella, una niña hija de una inmigrante, una pequeña que apenas tenía para comer, rompiendo la ley más sagrada del palacio con la naturalidad de quien respira. Los guardias miraban a su señor, esperando la orden para apartar a la niña. Sus rostros eran máscaras de desconcierto. Nunca en la historia de la dinastía alguien había osado profanar la soledad del jeque de esa manera. El silencio se prolongó, volviéndose insoportable. El sol del mediodía caía con fuerza sobre el jardín, y el aroma de los jazmines parecía volverse más intenso.
como si la naturaleza misma estuviera esperando el veredicto. Omar bajó lentamente su mano derecha. Sus dedos, largos y adornados con un anillo de sello que representaba siglos de poder, temblaban imperceptiblemente. Por un momento, estuvo a punto de empujarla, de gritar, de dejar que su furia habitual lo protegiera. Pero entonces, Lucía levantó un poco la cara, todavía aferrada a él, y susurró algo que solo él pudo oír. «No estés triste, señor. Mi abuela dice que Dios abraza a los que lloran bajito». Aquellas palabras fueron como un puñal de luz que atravesó la armadura de Omar. El jeque cerró los ojos y un suspiro largo, un sonido que parecía haber estado guardado en su pecho por una década, escapó de sus labios. La rigidez de sus hombros cedió. Por primera vez en 10 años, el hombre que prohibió el afecto sintió que la barrera que lo separaba del mundo no era de mármol, sino de miedo. Rosa, viendo que el jeque no reaccionaba con violencia, levantó un poco la cabeza, con el corazón en la boca. Vio a su hija todavía abrazada a aquel hombre poderoso y sintió que el mundo se había vuelto loco. Ella sabía lo que era ser invisible, sabía lo que era trabajar horas y horas tallando suelos para que otros caminaran sobre ellos, pero nunca imaginó que su pequeña Lucía se convertiría en la única persona en el mundo capaz de tocar lo intocable. En aquel jardín, frente a la mirada atónita de los guerreros más fieros del desierto, se estaba librando una batalla que no se ganaba con espadas, sino con la pureza de un gesto. El jeque Omar, el soberano absoluto, estaba siendo derrotado por la inocencia de una niña que no tenía nada. Porque la verdadera riqueza, amigas mías, no se cuenta en monedas de oro, sino en la valentía de amar sin miedo a las consecuencias. Omar abrió los ojos. Miró a los guardias con una autoridad que no admitía réplicas, y con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, les ordenó que bajaran sus armas. Luego, volvió su mirada hacia la mujer que temblaba en el suelo. «Levántate», dijo Omar. Su voz no era el trueno que todos esperaban, sino un murmullo ronco, cargado de una humanidad que nadie en ese palacio recordaba. Rosa se levantó lentamente, sin atreverse a mirar a los ojos al soberano. Lucía, sintiendo que la tensión se relajaba, soltó finalmente las piernas del jeque, pero se quedó allí, parada frente a él, con una sonrisa pequeña y valiente, como si supiera que acababa de ganar una guerra que nadie más se atrevió a pelear. Aquel abrazo fue el primer rayo de sol en una noche que había durado 10 años. Pero esto era solo el comienzo. Lo que el jeque haría a continuación, la decisión que tomaría sobre el destino de Rosa y su hija, y el secreto que aquel abrazo despertó en su memoria, cambiaría no solo la vida de una humilde empleada, sino el rumbo de toda una nación. Porque a veces, para salvar a un hombre que lo tiene todo, hace falta alguien que no tenga nada más que un abrazo para dar. Aquel día había comenzado mucho antes de que el sol se atreviera a asomar por el horizonte del desierto. Para Rosa, la vida se medía en despertadores que sonaban demasiado temprano y en el peso de una responsabilidad que le doblaba la espalda, pero le fortalecía el alma. En su pequeña habitación de paredes desconchadas, en los suburbios donde el lujo del centro era solo un espejismo lejano, Rosa preparaba a su hija con o mesmo cuidado com o cual un artesán trata una pesa de cristal. El usuario tiene un interés sostenido en generar historias largas, emocionales y dramáticas en español para YouTube, dirigidas a mujeres mayores de 50 años. «Quédate quieta, mi amor», susurró Rosa, abrochando el último botón del vestido de flores de Lucía. Era un vestido sencillo, heredado de una prima, pero estaba tan limpio que olía a jabón de barra y a esfuerzo. Rosa sabía que llevar a su hija al trabajo era un riesgo inmenso. El palacio de Al-Zahra no era lugar para niños, y menos para la hija de una limpiadora. Pero esa mañana, el destino no le había dejado otra opción. La vecina que solía cuidarla había caído enferma, y Rosa no podía permitirse perder el jornal de un solo día. No cuando el alquiler acechaba, y las facturas se acumulaban como arena en una tormenta. El viaje en el autobús fue un trayecto de oraciones silenciosas. Rosa miraba por la ventana, viendo cómo las casas humildes se transformaban en villas imponentes, mientras apretaba la mano pequeña de Lucía. La niña, ajena a la angustia de su madre, miraba todo con ojos brillantes. Para ella,
El mundo era una aventura por descubrir, y aquel palacio al que iban era, en su imaginación, el castillo de los cuentos que su madre le contaba por las noches para que olvidara el hambre. «Escúchame bien, Lucía», le dijo Rosa cuando bajaron frente a la imponente puerta de servicio, donde los guardias las miraron con una frialdad que helaba la sangre. «Hoy tienes que ser como una sombrita, no puedes correr, no puedes gritar, y bajo ninguna circunstancia debes dejar que nadie te vea. Si te encuentran, mamá perderá su trabajo y nos quedaremos en la calle. ¿Me lo prometes?» Lucía asintió con una seriedad impropia de sus 6 años. Su mirada era pura, reflejando la esperanza que el usuario busca transmitir en sus guiones emocionales. «Seré una sombrita, mamá. Lo prometo». Al entrar por la puerta de atrás, el contraste fue violento. El aire acondicionado, cargado de una fragancia a sándalo y flores exóticas, reemplazó el calor sofocante de la calle. Rosa sentía que caminaba en un mundo que no le pertenecía. Cada pasillo, adornado con tapices que valían más que su vida entera, le recordaba su propia pequeñez. Se presentó ante la jefa de llaves, una mujer de mirada severa llamada Fátima, quien la inspeccionó con desdén. «¿Qué hace esa niña aquí?», preguntó Fátima señalando a Lucía, que se escondía tras las faldas de Rosa. «Por favor, señora Fátima, solo por hoy», suplicó Rosa con el corazón en la garganta. «No tuve con quién dejarla. Le prometo que no molestará. La tendré en el cuarto de los suministros, sentadita en un rincón». Fátima bufó, pero el trabajo en el palacio era excesivo y no podía permitirse perder a una de sus mejores limpiadoras aquel día. «Si el jeque la ve, estás muerta. Y yo también. Tenla escondida, o te arrepentirás de haber nacido». Rosa llevó a Lucía a un pequeño cuarto lleno de fregonas, cubos y productos de limpieza. Le dio un trozo de pan, un lápiz y un cuaderno viejo. «Aquí, mi vida. No te muevas de aquí hasta que yo vuelva por ti». Lucía se sentó en el suelo, pero su espíritu no conocía de encierros. A través de la rendija de la puerta, la niña veía un destello de luz que provenía de los jardines interiores. Veía los colores de las flores que nunca había visto en su barrio gris. Escuchaba el agua de las fuentes, un sonido que le parecía música celestial. Para Rosa, aquel lugar era una jaula de oro donde debía esconderse para sobrevivir. Para Lucía, era un jardín prohibido que la llamaba a gritos. Mientras Rosa se afanaba en frotar los suelos de mármol del ala este, Lucía, impulsada por una curiosidad que desafiaba cualquier advertencia, empujó suavemente la puerta del cuartito. La luz la cegó por un momento. Caminó de puntillas, fascinada por la inmensidad de los techos y el brillo de las lámparas. No se sentía como una sombrita, se sentía como una exploradora en un reino mágico. No sabía que aquel descuido, nacido de la inocencia, la llevaría directamente al centro de la soledad del jeque Omar. No sabía que su llegada al palacio, marcada por la necesidad y el miedo de su madre, era en realidad la llegada de la única esperanza que aquel lugar había conocido en décadas. Rosa seguía limpiando, creyendo que su hija estaba a salvo en la oscuridad, sin imaginar que Lucía ya estaba caminando bajo el sol, lista para romper la ley del silencio con el arma más poderosa del mundo: la ternura. El corazón de Rosa latía con una fuerza que le dolía en el pecho. Acababa de terminar de limpiar los grandes ventanales del salón de los espejos, cuando un presentimiento helado la recorrió de arriba a abajo. Dejó caer el paño sobre el cubo de agua jabonosa, y sin pedir permiso, caminó a paso rápido hacia el pequeño cuarto de suministros donde había dejado a su hija. Sus manos, rugosas por los productos de limpieza pero siempre cálidas para su pequeña, temblaban mientras abría la puerta de madera pesada. El cuarto estaba vacío. El cuaderno de dibujos yacía en el suelo, abierto en una página donde Lucía había pintado un sol rodeado de nubes negras, pero la niña no estaba por ninguna parte. «Lucía», susurró Rosa, con la voz ahogada por un pánico que amenazaba con paralizarla. Salió al pasillo principal, ese laberinto de lujo y silencio donde cada eco parecía un grito de traición. Sus ojos buscaban desesperadamente una mancha de color rosa entre las sombras de las columnas de mármol. Finalmente la vio. Al final de la galería Lucía estaba parada frente a un enorme cuadro del jeque Omar.
observando con una curiosidad fascinada el rostro del hombre que gobernaba aquel imperio de soledad. Rosa corrió hacia ella, deslizándose por el suelo encerado, con la agilidad de quien se juega la vida en cada paso. Tomó a la niña por los hombros y la arrastró hacia una de las hornacinas ocultas, tras las pesadas cortinas de terciopelo. «¿Qué haces aquí? Te dije que no te movieras», le dijo Rosa, con una voz que era un latigazo de miedo y desesperación. «Es que el señor del cuadro tiene los ojos muy tristes, mamá», respondió Lucía, con esa lógica aplastante de la infancia que a menudo ve lo que los adultos decidimos ignorar. Quería ver si era verdad que no tiene a nadie que le dé un beso de buenas noches. Rosa cerró los ojos y apoyó la frente contra la pared fría. Sabía que el interés de la niña en estas historias emocionales y dramáticas era un reflejo de su propia pureza, una cualidad que el narrador busca resaltar en este tipo de relatos para YouTube. Tomó el rostro de su hija entre sus manos y la obligó a mirarla con una intensidad que casi la hacía llorar. «Escúchame bien, Lucía, porque de esto depende que hoy tengamos un lugar donde dormir. Este no es un juego. El jeque Omar no es un hombre común. Es un hombre de piedra. Hace muchos años, el dolor le cerró el corazón, y ahora vive en un mundo donde el toque de otra persona es una ofensa. Hay historias, mi vida, historias horribles de gente que fue expulsada de aquí, por mucho menos que acercarse a él. Dicen que el aire que lo rodea está prohibido. Si él te ve, si tú intentas hablarle, nos echarán a las dos a la calle. ¿Entiendes lo que eso significa? No habría pan, no habría escuela, no habría nada». Lucía bajó la mirada, jugueteando con el borde de su vestido desgastado. El tono emocional y visual de la narrativa se intensificaba, buscando conectar con la sensibilidad de mujeres mayores de 50 años que valoran la protección de la familia. «¿Por qué es malo tocar a alguien, mamá?», preguntó la niña en un susurro. «Si a ti te duele la espalda y yo te abrazo, se te pasa un poquito. ¿Por qué a él no se le pasa la tristeza? Porque él decidió que el amor duele demasiado, Lucía. Y por eso puso muros de oro y hombres armados a su alrededor. Es una advertencia de vida o muerte. Nadie toca al jeque. Los guardias tienen órdenes de apartar a cualquiera, incluso a una niña como tú, con la fuerza si es necesario. No quiero que te toquen, no quiero que te asusten. Por favor, sé mi sombrita. Vuelve a ese cuarto y no salgas aunque escuches ruidos. Júramelo por la memoria de tu abuelito». Lucía asintió lentamente, pero Rosa pudo ver en sus ojos una chispa que no se apagaba. Era la chispa de la curiosidad, una fuerza que a menudo mueve estas historias de segundas chances y justicia poética. Rosa la llevó de vuelta al cuartito, cerró la puerta con llave desde fuera, algo que le partió el alma pero que sentía necesario para protegerla, y volvió a su trabajo. Sin embargo, las palabras de la niña se habían quedado grabadas en el aire denso del palacio. Rosa frotaba los suelos con una furia nacida del miedo, pero no podía dejar de pensar en lo que Lucía había dicho. ¿Por qué a él no se le pasa la tristeza? Rosa, en sus años de servicio, había aprendido a leer los silencios de los poderosos. Sabía que el jeque Omar caminaba por aquellos pasillos, como si cargara el peso del desierto entero sobre sus hombros. Había visto a los médicos entrar y salir, buscando curar un mal que no estaba en la sangre, sino en el alma. Mientras tanto, en su encierro, Lucía miraba el pequeño trozo de cielo que se veía por la rendija. No tenía miedo de la advertencia de su madre. En su inocencia, creía que las reglas de los adultos eran como los muros de arena que construía en la playa, impresionantes por fuera, pero capaces de desmoronarse con una sola ola de cariño. No sabía que el jeque Omar era el hombre que prohibió el afecto para no volver a sentir la pérdida, pero ella sentía que tenía una misión que desafiaría el peligro y las leyes de un palacio que había olvidado el calor de un abrazo. Rosa seguía rezando entre cada pasada de la fregona, pidiendo que el día terminara pronto, sin saber que el hilo del destino ya se había tensado y que la advertencia de muerte que le acababa de dar a su hija se convertiría, muy pronto, en la invitación a una nueva vida para todos. El destino, queridas amigas, no conoce de cerraduras ni de miedos cuando tiene un propósito que cumplir. A pesar de los esfuerzos de Rosa por mantener a su hija protegida en la penumbra de aquel cuartito,
La curiosidad de Lucía era una fuerza de la naturaleza, una chispa de alta agencia que la impulsaba a explorar más allá de los límites impuestos. La puerta de madera, vieja y mal encajada, cedió ante el empuje decidido de sus manos pequeñas. Lucía no buscaba desobedecer, buscaba la luz, ese destello dorado que se filtraba por los pasillos y que le prometía un mundo diferente al gris que siempre había conocido. Caminó de puntillas, conteniendo el aliento, sintiendo el frío mármol bajo sus pies descalzos. El palacio parecía un gigante dormido, lleno de ecos de voces que ya no estaban. Finalmente, tras cruzar un arco de herradura adornado con intrincados relieves de yeso, la niña llegó al jardín central. Era un oasis de una belleza tan hiriente que Lucía tuvo que detenerse para asimilar lo que veía. Las palmeras se mecían suavemente bajo la brisa del desierto, y el sonido del agua cayendo rítmicamente en una fuente de turquesas era la única música que rompía la quietud. Allí, sentado en un banco de piedra blanca, estaba él. El jeque Omar no llevaba su corona ni sus túnicas de gala. Vestía una sencilla camisa de lino que parecía pesada sobre sus hombros. No era el hombre temible del que Rosa hablaba con tanto pavor. Era una silueta solitaria recortada contra el resplandor del mediodía. Omar sostenía algo pequeño en su mano derecha, un relicario de plata que abría y cerraba mecánicamente, con la mirada perdida en el horizonte, más allá de los muros de su propio palacio. Lucía lo observó desde la sombra de un limonero. En su mirada infantil, este encuentro no era una transgresión, sino una oportunidad para aprender sobre la maestría de la vida y el significado de la pérdida, temas que resuenan profundamente en las historias que el usuario desarrolla para su canal. Vio cómo el jeque cerraba los ojos y una sombra de dolor cruzaba su rostro, una mueca tan humana y tan vulnerable que la niña olvidó todas las advertencias de su madre. «¿Por qué mira siempre para allá, señor?», preguntó Lucía con una voz suave, rompiendo el silencio como una piedra pequeña que cae en un estanque quieto. El jeque Omar se tensó de inmediato. No se giró con furia, sino con un asombro lento, como si hubiera escuchado una voz del pasado. Sus ojos se encontraron con los de la niña, que ahora estaba parada en el centro del camino, rodeada por el aroma del jazmín. La expresión del hombre era de una incredulidad total. Nadie le había hablado de esa manera, sin preámbulos, sin reverencias, sin el filtro del miedo, durante más de una década. «¿Quién eres tú?», preguntó Omar, y su voz sonó ronca, como si las palabras tuvieran que abrirse paso a través de un desierto de silencio. «Soy Lucía. Mi mamá limpia los espejos para que usted se vea guapo», respondió ella con una sonrisa inocente, una respuesta que refleja la dignidad y los valores familiares que el usuario busca destacar en sus guiones dramáticos. «Pero usted no se mira en los espejos, ¿verdad? Se queda mirando donde no hay nada». Omar sintió una punzada en el pecho. Aquella niña, con su vestido gastado y su franqueza desarmante, estaba leyendo su alma con una claridad que ninguno de sus asesores ni de sus médicos había logrado. Él, un hombre que se enorgullecía de su control y de su capacidad de lectura de carácter, se sentía expuesto frente a una criatura de 6 años. «Miro hacia donde están los que ya no están conmigo», respondió él, movido por una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. «Mi abuelo dice que ellos no están lejos», dijo Lucía dando un paso más hacia el banco. «Dice que están en el viento y en el agua. Por eso la fuente suena como si estuviera cantando. ¿No la oye?». El jeque miró la fuente y luego de nuevo a la niña. Por un segundo, la ley del palacio, esa que dictaba que nadie podía acercarse a él, le pareció una construcción absurda, un muro de arena que él mismo había levantado para no tener que enfrentar la vida. Lucía seguía avanzando, movida por una empatía instintiva que es fundamental en este tipo de historias emocionales para mujeres mayores de 50 años. En aquel jardín prohibido, el hombre más poderoso de la región y la niña más humilde del palacio estaban conectados por una fragilidad compartida. Omar vio en Lucía, no a una intrusa, sino un espejo de la pureza que él había perdido. Y mientras el sol seguía su curso lento, el jeque sintió que el frío que siempre lo acompañaba empezaba a ceder. No sabía que Rosa, su madre, ya lo buscaba desesperadamente, pero en ese momento, el mundo exterior no existía. Solo existía el jardín,
la fuente y la curiosidad de una niña que estaba a punto de cambiar su historia para siempre. El aire en el jardín de Al-Zahra pareció congelarse, volviéndose tan sólido como el cristal de las fuentes. Omar, el hombre que gobernaba con una disciplina férrea y una maestría emocional que rozaba la deshumanización, se encontró de pronto desarmado ante la mirada de una niña que no poseía más que la verdad en sus ojos. Lucía dio un paso más, y luego otro, rompiendo la zona de seguridad que los guardias de élite custodiaban con un celo mortal. El jeque observaba cómo esa pequeña criatura ignoraba siglos de protocolo y de miedo, movida por una determinación que en los círculos de poder llamarían alta agencia, pero que en el corazón de un niño es simplemente amor puro. «Señor», dijo Lucía, deteniéndose justo frente a sus rodillas, «¿puedo ver lo que tiene ahí?» Omar bajó la mirada hacia su mano, donde el relicario de plata brillaba bajo el sol. Era un objeto sagrado para él, el último cofre que guardaba los rostros de su esposa y su hijo. Sus dedos se cerraron sobre el metal con una fuerza defensiva, pero al ver la mano pequeña de Lucía extendida, algo en su voluntad se quebró. Por primera vez en 10 años, el jeque no sintió la necesidad de imponer su autoridad, sino el deseo humano de compartir su carga. Abrió la mano lentamente, permitiendo que la niña viera las fotografías en miniatura. «Es mi familia», susurró Omar, y su voz, que solía sonar como el trueno en el desierto, fue apenas un soplo de viento. «Ya no están. Se fueron hace mucho tiempo». Lucía observó las fotos con una seriedad que conmovería hasta a las piedras. No hizo preguntas dolorosas, no pidió explicaciones. Simplemente vio el dolor que el jeque había intentado ocultar tras muros de oro y leyes de silencio. En ese instante, la niña decidió que el señor del palacio ya había estado solo demasiado tiempo. Con una naturalidad que desafiaba a la muerte, Lucía acortó la distancia final y rodeó el cuello del jeque con sus pequeños brazos, hundiendo su rostro en el hombro del hombre que nadie podía tocar. Fue un impacto silencioso. Los guardias de seguridad, hombres entrenados para detectar la más mínima amenaza, reaccionaron por puro instinto. El sonido de las botas golpeando el mármol y el roce metálico de las armas, al ser empuñadas, resonó en todo el jardín. 4 hombres corpulentos se lanzaron hacia adelante para arrancar a la intrusa de encima de su soberano. Pero antes de que pudieran ponerle una mano encima a Lucía, la voz de Omar restalló como un látigo, deteniéndolos en seco. «¡Atrás!», rugió el jeque, sin soltar el cuerpo menudo de la niña. «Nadie se atreva a tocarla». Los guardias se quedaron petrificados, a medio camino, confundidos por una orden que contradecía todas sus instrucciones de vida. El jeque Omar, el hombre que había castigado con el destierro a sirvientes por rozar accidentalmente su túnica, estaba allí, sentado en su banco de mármol, permitiendo que la hija de una limpiadora lo abrazara frente a todos. Omar sintió el calor del cuerpo de Lucía filtrándose a través de su camisa de lino. Era una sensación que había olvidado por completo. La fragilidad de un niño, el olor a jabón sencillo y a vida, el latido rápido de un corazón que no conocía el odio. El jeque cerró los ojos y por un segundo se permitió imaginar que era su propio hijo quien estaba allí. Sus manos, que habían firmado acuerdos que movían el destino de naciones, se levantaron con una lentitud casi dolorosa y rodearon la espalda de la niña, devolviéndole el abrazo con una delicadeza que le partió el alma a los testigos. El tiempo se detuvo. Los pájaros en las palmeras parecieron callar, y el agua de la fuente continuó su canto como un arrullo para aquel hombre que finalmente se permitía llorar. Una sola lágrima, cargada de una década de luto y soledad, rodó por la mejilla del jeque y cayó sobre el cabello de Lucía. Era el deshielo de un corazón de piedra, la caída del último muro de la arrogancia frente a la maestría de la inocencia. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, Omar comprendió que su maestría sobre sí mismo había sido en realidad una prisión. Había buscado el control total para no volver a sufrir, sin darse cuenta de que el control absoluto es solo otra forma de muerte. Lucía, con su abrazo prohibido, le estaba devolviendo el derecho a sentir, a sufrir y, por lo tanto, a vivir.
Pero el momento de paz fue interrumpido por un grito de agonía. Rosa, que había corrido por los pasillos tras descubrir la ausencia de su hija, llegó al jardín justo a tiempo para ver la escena. Al ver a su pequeña abrazada al jeque y a los guardias con las manos en sus armas, la mujer sintió que el mundo se acababa. Cayó de rodillas en el borde del jardín, ocultando el rostro entre las manos, convencida de que aquel abrazo sería la sentencia final para ambas. «Mi niña. Perdón, señor, perdón», gritaba Rosa, sin atreverse a mirar hacia arriba. Omar levantó la mirada hacia la madre desesperada, pero no la soltó a Lucía. En sus ojos ya no había el brillo gélido del jeque intocable, sino una chispa de humanidad que prometía cambiarlo todo. El abrazo que detuvo el tiempo no solo había salvado al jeque de su propia oscuridad, había puesto en marcha un engranaje de justicia poética que ninguna ley del palacio podría detener. El silencio que siguió al rugido del jeque Omar fue más aterrador que cualquier grito de furia que los presentes hubieran escuchado jamás. Los guardias, hombres cuya única función era ser un escudo de carne y acero, permanecían estáticos, con las manos aún en las empuñaduras de sus armas, pero con las miradas perdidas entre el desconcierto y la reverencia. Nadie se movía. El viento del desierto parecía haber dejado de soplar, respetando el círculo sagrado que se había formado alrededor de aquel banco de piedra donde la inocencia acababa de derrotar al poder absoluto. Este tipo de narrativa, centrada en la justicia poética y el impacto emocional profundo, refleja el interés del usuario por crear contenido dramático de largo formato para una audiencia madura. Rosa, desde su posición de humillación en el suelo, sentía que el mármol ardiente le quemaba las rodillas, pero el dolor físico no era nada comparado con el vacío que sentía en el estómago. En su mente ya se veía a sí misma y a su hija siendo arrastradas fuera de los muros del palacio, arrojadas a la inclemencia de una ciudad que no perdona a los pobres. Levantó la cabeza solo lo suficiente para ver la escena, y lo que vio la dejó sin aliento. Su pequeña Lucía seguía allí, apoyada en el pecho del soberano, mientras las manos del jeque, aquellas manos que controlaban ejércitos y fortunas, se cerraban suavemente sobre la espalda de la niña. «Suéltalo, Lucía. Hija, por el amor de Dios, aléjate», suplicó Rosa, con la voz apenas audible, temiendo que cualquier sonido brusco despertara la furia dormida del hombre de piedra. Pero el jeque Omar no parecía un hombre furioso. Al contrario, su rostro, usualmente una máscara de frialdad y control emocional que recuerda al concepto de maestría sobre uno mismo, estaba desencajado. Sus ojos, que habían visto guerras y traiciones, estaban empañados. La presencia de Lucía era como un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que había intentado enterrar bajo capas de oro y leyes de hierro. El jeque miró a sus guardias, que esperaban una señal para actuar. Sus asesores, que habían comenzado a asomarse por los arcos del jardín al escuchar el alboroto, cuchicheaban entre ellos con expresiones de horror. Para la corte, lo que estaba ocurriendo era una profanación del espacio vital del jeque, pero para Omar, aquel momento era una liberación. La pequeña Lucía, con su alta agencia innata para desafiar las normas sociales por un bien mayor, había logrado lo que nadie más pudo, hacerlo sentir vivo. «Jeque, por favor», exclamó uno de sus consejeros principales, un hombre anciano y rígido llamado Zaid, que se acercaba con pasos rápidos. «Esta es una violación grave de la seguridad. Esta mujer y su hija deben ser castigadas de inmediato por tal atrevimiento. Guardias, lleven a la niña fuera de aquí ahora mismo». Los guardias, espoleados por la autoridad de Zaid, dieron un paso hacia adelante. Rosa lanzó un grito ahogado y se abalanzó hacia su hija, tratando de protegerla con su propio cuerpo. Pero Lucía no se movió. Ella seguía mirando al jeque con una paz infinita, como si supiera que aquel hombre ya no era una amenaza. «Dije que se detuvieran». La voz de Omar volvió a retumbar, esta vez con una autoridad que hizo que Zaid retrocediera como si hubiera recibido un golpe físico. «Zaid, tú ves una ofensa donde yo solo veo la verdad. Ustedes han pasado 10 años cuidando mis muros, pero nadie se preocupó por cuidar lo que quedaba de mi alma». El jeque se puso de pie, pero no soltó la mano de Lucía. La niña se mantuvo firme a su lado, sosteniendo su mano grande con sus dedos pequeños y sucios por el juego en la tierra. Omar miró a Rosa,
que seguía de rodillas, temblando como una hoja seca. «Levántate, mujer», le ordenó Omar con una suavidad que desconcertó a todos los presentes. «No tienes por qué pedir perdón por la pureza de tu hija. Si hay alguien que debe pedir perdón aquí, soy yo, por haber olvidado el calor de un abrazo». Rosa se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con las manos temblorosas. No podía creer lo que estaba escuchando. El jeque Omar, el hombre intocable, estaba reconociendo su vulnerabilidad frente a una empleada de limpieza. El shock en el jardín era palpable. Los guardias bajaron la cabeza, avergonzados de su propio celo, y los consejeros guardaron silencio, dándose cuenta de que el mundo que habían ayudado a construir alrededor del luto del jeque se estaba desmoronando. «Pero, Excelencia, las leyes, el protocolo», balbuceó Zaid, tratando de recuperar el control de la situación. «Las leyes fueron hechas para los hombres, Zaid, no los hombres para las leyes», respondió Omar, mirando fijamente al consejero. «Y hoy, una niña que no sabe nada de protocolos me ha recordado lo que significa ser un hombre de verdad». Omar volvió a mirar a Lucía. La niña le sonrió. Una sonrisa radiante que parecía iluminar hasta los rincones más oscuros de aquel palacio de mármol. El jeque se dio cuenta de que aquel encuentro no era un accidente, sino una oportunidad de redención, un tema recurrente en las historias que el usuario busca desarrollar para su audiencia. La tensión en el aire empezó a disolverse, reemplazada por una curiosidad silenciosa. Los sirvientes, que observaban desde las sombras, sentían que algo histórico acababa de suceder. No era solo que alguien hubiera tocado al jeque, era que el jeque había permitido ser tocado por la gracia. Rosa se acercó a su hija con cautela, todavía con el miedo reflejado en sus ojos, pero al ver que Omar le entregaba a la niña con un gesto de respeto, entendió que el peligro había pasado. O al menos, ese peligro. Porque en el palacio de Alsara, las revoluciones del corazón suelen traer consecuencias que nadie puede prever. El shock de los poderosos se transformó en una duda inquietante. ¿Qué pasaría ahora que el muro de hielo se había roto? ¿Cómo gobernaría un jeque que ha vuelto a sentir? Mientras tanto, Lucía, ajena a las intrigas del poder, solo sabía que el señor de los ojos tristes ya no estaba tan solo. Omar permaneció sentado, pero su mirada ya no estaba perdida en el horizonte del desierto, sino anclada en la pequeña Lucía, que todavía sostenía su mano con una firmeza asombrosa. En ese momento, el jeque sintió que su supuesta maestría sobre sus propias emociones, esa armadura de control que había perfeccionado durante una década, se estaba desmoronando bajo el peso de una verdad sencilla. Nadie nace para ser una isla de hielo. Por años, él creyó que aplicar una alta agencia sobre su vida significaba eliminar cualquier variable de dolor, controlando cada interacción y cada toque para evitar el sufrimiento. Pero al mirar a la niña, comprendió que el verdadero poder no es el que levanta muros, sino el que tiene la valentía de derribarlos. «Rosa», dijo Omar, llamando a la madre de la niña por su nombre, algo que hizo que la mujer diera un respingo de sorpresa. «Ven aquí, no tengas miedo». Lucía ha abierto una puerta que yo mismo había sellado con 7 llaves de orgullo. Rosa se acercó con pasos vacilantes. El jardín, antes un lugar de ejecución social inminente, se había transformado en un confesionario bajo el sol. Omar suspiró, y con un gesto de su mano, invitó a la madre y a la hija a seguirlo. Los guardias intentaron avanzar, pero él los detuvo con una mirada que ya no pedía protección, sino privacidad. Las llevó hacia una parte del palacio que había estado cerrada por 10 años. El ala norte, donde los pasillos estaban cubiertos de sábanas blancas, protegiendo los muebles del polvo y del olvido. «Todos en este país creen que soy un hombre de piedra porque así es más fácil gobernar», comenzó a decir Omar, mientras caminaban entre las sombras de las habitaciones silenciadas. «Pero el secreto detrás de mi muro de hielo no es el odio, sino un amor que no supe dónde poner cuando se quedó sin dueño. Y tú, querida amiga, que conoces el peso de los recuerdos y el valor de un hogar unido, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías encerrado en tu propio dolor? ¿O habrías buscado una mano que te ayudara a levantarte? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy.
porque la justicia moral siempre empieza con un corazón que se atreve a hablar. Llegaron frente a una puerta de madera de cedro, tallada con flores que parecían marchitas por el tiempo. Omar sacó una llave que llevaba colgada al cuello, oculta bajo su túnica. Al abrir la puerta, el olor a lavanda y a libros antiguos inundó el aire. Era una habitación infantil, detenida en el tiempo. Juguetes de madera. Una cama pequeña con colchas de seda azul y dibujos enmarcados en las paredes. «Aquí vivía mi hijo, Samir», susurró Omar, entrando en la habitación con una reverencia casi religiosa. «El día que él y su madre se fueron en aquel accidente, yo decidí que si no podía protegerlos a ellos, no permitiría que nadie más entrara en mi vida. Pensé que mi maestría consistía en no volver a sentir jamás. Convertí mi luto en una ley nacional. Prohibí el toque porque cada vez que alguien me rozaba, recordaba la última vez que sostuve la mano fría de mi pequeño». Lucía se acercó a un caballito de madera y lo acarició suavemente. No tenía miedo de los fantasmas del pasado. «Él no está enojado, señor jeque», dijo Lucía, mirando un retrato del niño que se parecía increíblemente a Omar. «Él está contento porque usted me dejó darle un abrazo. Él me dijo al oído que usted ya no tiene que tener frío». Rosa sintió que el alma se le salía del cuerpo al escuchar la audacia de su hija. Pero Omar no se inmutó. Al contrario, se arrodilló sobre la alfombra persa, a la altura de la niña, y por primera vez en 10 años, permitió que las lágrimas corrieran libremente, sin importarle que una empleada de limpieza viera su vulnerabilidad. El secreto había sido revelado. El jeque no era un tirano. Era un padre que se había quedado atrapado en el invierno de su propio alma. «He pasado años estudiando cómo ser un líder perfecto, cómo alcanzar la excelencia en el mando», confesó Omar mirando a Rosa. «Pero me olvidé de lo más básico. Cómo ser humano. Tu hija tiene una alta agencia natural para la bondad, Rosa. Ella no pidió permiso para salvarme. Simplemente lo hizo. En esa habitación llena de sombras, el muro de hielo terminó de derretirse. Omar comprendió que su riqueza no estaba en sus pozos de petróleo ni en sus palacios, sino en la capacidad de redención que acababa de descubrir. El secreto estaba fuera, y con él la posibilidad de una nueva vida. Pero los consejeros del palacio no veían esto con buenos ojos. Para ellos, un jeque que llora es un jeque débil, y las consecuencias de esta revelación estaban a punto de desatar una tormenta que pondría a prueba la fe de Rosa y la seguridad de la pequeña Lucía. Las paredes del palacio de Alzara, queridas amigas, siempre han tenido oídos, pero esa tarde parecían tener también voz. El rumor del abrazo prohibido se había extendido por los pasillos de servicio, las cocinas y los cuartos de guardia, como un reguero de pólvora en el desierto. La noticia de que el jeque de piedra no solo se había dejado tocar, sino que había llorado frente a la hija de una limpiadora, era una afrenta que los guardianes de la tradición no podían permitir. Para los consejeros, la vulnerabilidad era una enfermedad, y creían que Omar acababa de contagiarse de una debilidad que ponía en riesgo la estabilidad misma de la nación. Said, el consejero más antiguo, aguardaba en el gran salón de los consejos, rodeado de otros hombres de barbas grises y túnicas rígidas. Cuando Omar entró en la estancia, todavía llevando en sus ojos ese brillo humano que Lucía había despertado, el ambiente se volvió gélido. Rosa y la pequeña Lucía caminaban detrás de él, custodiadas no por guardias, sino por la propia sombra del soberano. Rosa mantenía la cabeza baja, sintiendo el peso de las miradas de desprecio de aquellos hombres que la veían como una mancha en el mármol impecable del palacio. «Excelencia», comenzó Said, con una voz que pretendía ser respetuosa pero que destilaba un veneno burocrático. «Nos hemos reunido con urgencia porque el palacio está conmocionado. Se ha violado la ley más sagrada de su propia seguridad. Esta mujer, una empleada de rango inferior, ha permitido que su hija profane su presencia física. El protocolo es claro. La expulsión inmediata de ambas es la única forma de restaurar la dignidad de este trono». Omar se detuvo en el centro del salón. Miró a Said y luego recorrió con la mirada a los demás consejeros. Durante años, él había buscado la maestría absoluta sobre su reino,
creyendo que la perfección residía en el control total y en la ausencia de errores emocionales. Había seguido los consejos de estos hombres, pensando que la frialdad era el camino hacia la excelencia en el mando. Pero ahora, bajo la luz de la verdad que Lucía le había mostrado, esos consejos le parecían cadenas oxidadas. ¿Dignidad, Zaid?, preguntó Omar, y su voz resonó con una fuerza que hizo que las lámparas de cristal vibraran. Ustedes hablan de dignidad mientras yo me asfixiaba en una tumba de oro. Hablan de protocolo mientras mi alma se convertía en arena. Señor, no nos malinterprete, insistió otro consejero, dando un paso al frente con arrogancia. Lo hacemos por usted. Un jeque que llora con los hijos de los sirvientes es un jeque que pierde su alta agencia, su capacidad de imponer su voluntad sin cuestionamientos. Si permitimos este precedente, cualquier persona creerá que puede cruzar sus muros. El orden se basa en la distancia. Rosa apretó la mano de Lucía, temiendo que las palabras de los consejeros terminaran por convencer a Omar. Sabía que la presión del poder es una fuerza capaz de aplastar cualquier sentimiento noble. Pero el jeque ya no era el mismo hombre. Había descubierto que la verdadera maestría no es dominar a los demás a través del miedo, sino dominarse a uno mismo lo suficiente como para permitirse ser amado. Su decisión ahora demostraría una alta agencia real, la capacidad de elegir un camino justo, aunque desafiara siglos de tradición inútil. Han pasado 10 años alimentando mi dolor para que yo fuera un líder más fácil de manejar, dijo Omar, acercándose a Zaid hasta que el anciano tuvo que bajar la mirada. Me dijeron que el toque me debilitaría, cuando en realidad es la soledad lo que me estaba matando. Rosa no violó ninguna ley. Ella trajo la vida a un lugar donde solo había estatuas. Zaid, sintiendo que perdía el control, señaló con el dedo a Rosa, tratando de humillarla frente al consejo. «Mírela, Excelencia. Es una simple limpiadora. ¿Va a poner el capricho de una niña por encima de los siglos de historia de nuestra casa? Expúlselas ahora y recupere su honor». El silencio que siguió fue tenso como la cuerda de un arco antes de disparar. Omar miró a Rosa, que seguía temblando, y luego a Lucía, que miraba a los consejeros con una curiosidad valiente, sin entender por qué aquellos señores tan elegantes estaban tan enojados. El jeque respiró hondo y tomó la mano de la niña, elevándola para que todos la vieran. «Mi decisión es esta», sentenció Omar, y su autoridad fue absoluta. Rosa dejará de ser limpiadora. A partir de hoy será la encargada personal del ala norte del palacio, el ala de mi familia, que volverá a abrir sus puertas. Y Lucía no será expulsada. Ella estudiará en la escuela real, junto a los hijos de la nobleza. Porque si ella pudo enseñarme en un minuto lo que ustedes no pudieron en 10 años, es ella quien tiene la sabiduría que este palacio necesita. La humillación de los consejeros fue total. Sus rostros se tiñeron de rojo mientras el jeque les daba la espalda, ignorando sus protestas ahogadas. Rosa cayó de rodillas una vez más, pero esta vez no por miedo, sino por un agradecimiento que le desbordaba el pecho. Lucía, ajena a la importancia política de lo que acababa de suceder, simplemente le dio un tironcito a la túnica de Omar. «Señor jeque, ¿entonces mañana podemos volver a ver la fuente?», preguntó la niña con naturalidad. Omar sonrió, una sonrisa real que iluminó su rostro cansado. «Mañana, pasado y todos los días de tu vida, pequeña mía». El gran salón de los consejos quedó en silencio, mientras el jeque salía con Rosa y Lucía a su lado. El muro de hielo no solo se había agrietado, se había convertido en un río de esperanza. Los consejeros se miraron entre sí, dándose cuenta de que el jeque de piedra había muerto, y que el hombre que acababa de nacer no aceptaría más órdenes que las de su propio corazón. Pero la lucha no había terminado. El palacio todavía guardaba sombras que no aceptarían este cambio tan fácilmente. El gran salón comedor de Alzara, queridas amigas, era un monumento a la soledad. Con una mesa de madera de cedro tallada que podía albergar a 50 comensáis, en la última década solo había conocido el sonido rítmico de un solo cubierto golpeando la porcelana fina. Pero esa noche, el jeque Omar decidió que el vacío de aquella estancia ya había durado demasiado. Bajo las lámparas de cristal que derramaban una luz cálida sobre los manteles de lino,
El jeque ordenó que se sirviera una cena para 3. No era un banquete oficial, ni una reunión de Estado. Era un acto de justicia poética y un quiebre definitivo con la frialdad del pasado. Rosa entró al salón con el corazón latiendo desbocado. Llevaba un vestido nuevo, sencillo pero elegante, que Fátima le había entregado por orden directa del soberano. Caminaba como si el suelo de mármol fuera a romperse bajo sus pies, sintiendo la mirada de los sirvientes que, apostados en las esquinas, no podían dar crédito a lo que veían. A su lado, Lucía iba saltando, fascinada por los reflejos de las velas en los cubiertos de plata. La niña, con su alta agencia natural para encontrar alegría en cualquier rincón, no sentía el peso del protocolo que tanto asfixiaba a su madre. «Por favor, siéntense», dijo Omar, levantándose de su silla para indicarles su lugar. Rosa se sentó en el borde del asiento, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Miraba los platos de oro y las copas de cristal soplado, y luego miraba sus propias manos, gastadas por años de detergentes y esfuerzo físico. Se sentía fuera de lugar, como un pájaro de campo atrapado en una jaula de diamantes. Omar, notando su incomodidad, le dedicó una sonrisa llena de una maestría emocional que ya no buscaba el control, sino la conexión humana. «Rosa, esta noche no eres una empleada. Eres mi invitada. Y Lucía, ella es la persona que me ha devuelto el hambre de vivir», confesó el jeque, mientras los camareros empezaban a servir manjares que Rosa solo había visto en sueños. La cena comenzó en un silencio expectante, pero Lucía pronto se encargó de romperlo. Al probar un dulce de dátiles y miel, la niña soltó una carcajada de puro placer. «¡Mamá! ¡Esto sabe a nubes!», exclamó Lucía, con las mejillas manchadas de azúcar. El jeque Omar, el hombre que por años fue el centro de historias largas y dramáticas sobre su propio aislamiento, soltó una carcajada que resonó en las vigas del techo. Fue un sonido que dejó a los camareros petrificados. Era el eco de la vida regresando a una casa muerta. La cena no fue solo un festín para el cuerpo. Fue un bálsamo para el alma de mujeres que valoran la familia y la justicia moral sobre todas las cosas. Entre diálogos sobre las historias del desierto y las travesuras de Lucía en el jardín, el jeque compartió sus propios recuerdos, permitiendo que la vulnerabilidad fuera su nueva forma de poder. Rosa, al ver a su hija charlando con el hombre más rico de la región, como se conversa con un abuelo querido, sintió que las lágrimas nublaban su vista. Por primera vez en su vida, no tenía miedo al mañana. «Gracias, señor jeque», susurró Rosa al final de la cena, «por ver a mi hija no como una molestia, sino como un regalo». «Gracias a ti, Rosa», respondió Omar, mirando a la niña que ahora jugueteaba con una servilleta de seda, «por criar a alguien con la valentía de abrazar a un hombre que se estaba olvidando de cómo ser humano». Aquella cena marcó el fin de una era en el palacio. Las risas de Lucía, que se escuchaban hasta en los pasillos más alejados, fueron la señal definitiva de que el jeque de piedra ya no existía. La vida había reclamado su lugar en Alzara, y mientras la noche caía sobre el desierto, una nueva armonía empezaba a tejerse entre los muros de mármol. El jeque había aprendido que la verdadera maestría de un líder no reside en su soledad, sino en la capacidad de abrir su mesa a quienes más tienen para enseñar, los inocentes y los humildes. La noticia del cambio en el palacio se filtró por las rendijas de los muros y voló sobre las dunas del desierto más rápido que el viento del este. Se decía que el jeque Omar, el hombre que había convertido su luto en una muralla infranqueable, finalmente había permitido que la primavera entrara en su alma. Sin embargo, el mundo exterior, acostumbrado a su imagen de gobernante de hierro, necesitaba una prueba. Esta narrativa, diseñada con una estructura de largo formato para conmover y generar reflexión, busca conectar con los valores de justicia y humanidad que caracterizan a una audiencia madura. El día de la celebración nacional, el zoco grande de la capital estaba abarrotado. Miles de personas esperaban ver el paso de la comitiva real, esperando ver el habitual despliegue de seguridad. Los vidrios polarizados, los guardias de élite manteniendo a la multitud a 3 metros de distancia y la mirada vacía del soberano. Pero lo que ocurrió aquel mediodía quedó grabado en la historia del país. En lugar del auto blindado, Omar decidió caminar.
Apareció al inicio de la avenida principal vestido con una túnica sencilla, sin escoltas que empujaran a la gente. A su lado, caminando con una confianza que solo da la inocencia, iba Lucía, de la mano del jeque. Rosa caminaba un paso atrás, con la cabeza en alto, luciendo la dignidad de quien ha visto su vida transformada por un acto de amor puro. La multitud guardó un silencio sepulcral. Era la primera vez en una década que veían al jeque caminar sobre la misma tierra que ellos, sin barreras. Omar demostró lo que el usuario define como una alta agencia renovada. La capacidad de tomar el control de su propia narrativa pública para proyectar cercanía en lugar de temor. Se detenía a cada pocos metros. No solo saludaba con la mano, se acercaba a los ancianos, escuchaba las peticiones de los mercaderes, y ante el horror de sus antiguos consejeros que observaban desde lejos, permitía que los niños se acercaran a tocar su capa. «Señor jeque», dijo un anciano vendedor de alfombras con la voz temblorosa, «pensamos que nos había olvidado». Omar se detuvo y puso una mano sobre el hombro del hombre, rompiendo definitivamente el tabú del contacto físico. «Yo era el que estaba olvidado, amigo mío», respondió Omar con una voz clara y serena. «Estaba perdido en mi propio desierto, y fue esta pequeña luz la que me trajo de vuelta». Al decir esto, señaló a Lucía, quien saludaba a todos con una alegría contagiosa. El jeque había alcanzado una verdadera maestría sobre su ser, no a través de la represión de sus sentimientos, sino a través de la integración de su dolor con su deber como líder. Ya no era un ídolo de piedra. Era un hombre que entendía que el poder sin compasión es solo una forma elegante de esclavitud. El clímax del día llegó cuando Lucía vio a un perro callejero herido cerca de una fuente. La niña soltó la mano del jeque y corrió hacia el animal. Los guardias amagaron con intervenir, temiendo por la seguridad de la niña o el protocolo del evento, pero Omar los detuvo con un gesto firme. Él mismo se acercó, se arrodilló en el polvo junto a Lucía y ayudó a la niña a refrescar las heridas del animal con agua de la fuente real. Ese fue el momento en que el pueblo volvió a amar a su líder. Ver al hombre más rico y poderoso de la región arrodillado en la calle, ensuciando su túnica para ayudar a un ser indefenso junto a la hija de una empleada, fue la lección más grande de integridad que jamás se había impartido en aquella nación. Omar comprendió que su maestría no residía en los libros de Robert Greene que alguna vez pudo haber estudiado, sino en la capacidad de ser vulnerable ante su gente. El día que el jeque volvió a ser hombre, el palacio de Alzara dejó de ser un mausoleo para convertirse en un hogar. Omar regresó a sus aposentos al atardecer, cansado pero con una paz que no conocía límites. Miró a Rosa y a Lucía y supo que su alta agencia ahora estaba dedicada a proteger no solo su reino, sino la esperanza que ellas representaban. La historia de dolor había terminado, y una historia de vida estaba apenas comenzando. El sol se ponía sobre el palacio de Al-Zahra, tiñendo las cúpulas de un oro rojizo que parecía fundirse con la arena del horizonte. En el jardín, donde todo había comenzado, el jeque Omar caminaba ahora con una ligereza que no había sentido en una década. A su lado, Rosa y Lucía lo acompañaban, no como sirvientas, sino como la familia que el destino le había devuelto a través de un milagro de inocencia. Esta narrativa, diseñada con el tono emocional y dramático que caracteriza a las historias para un público femenino de más de 50 años, llegaba a su conclusión más profunda. Omar se detuvo frente a la fuente de turquesas y miró su reflejo en el agua. Ya no veía a un soberano intocable, sino a un hombre que había aprendido la lección más difícil de todas, que la piel solo es el umbral del alma, y que prohibir el contacto físico es, en realidad, prohibir la vida misma. El jeque comprendió que su búsqueda de la maestría, a través del aislamiento, había sido un error de cálculo emocional. La verdadera excelencia no reside en ser inalcanzable, sino en tener la alta agencia necesaria para ser vulnerable cuando el amor lo requiere. «Rosa», dijo Omar, volviéndose hacia la mujer que le había devuelto la esperanza. «Durante años pensé que mi poder me hacía libre. Pero fue tu hija, con sus manos pequeñas y su corazón valiente, quien me enseñó que la verdadera libertad es poder abrazar sin miedo a perder». Rosa asintió con los ojos empañados.
Ella, que había pasado la vida siendo invisible, entendía ahora que su propia alta agencia se manifestaba en la dignidad con la que crió a una niña capaz de sanar a un jeque. No fue el dinero lo que cambió sus vidas, sino la decisión de Lucía de no aceptar un no por respuesta cuando se trataba de consolar a alguien que sufría. La lección de la piel y el alma es sencilla, pero devastadora. El toque humano es el lenguaje primigenio del perdón. Omar decidió que su palacio nunca más sería un museo de luto. Las sábanas blancas fueron retiradas de todos los muebles, y el ala norte se llenó de nuevo con el sonido de los juegos de Lucía. El jeque aplicó su maestría para reformar las leyes de su hogar y de su nación, priorizando la compasión sobre el protocolo. Queridas amigas, que han seguido esta historia de redención, la moraleja es clara. Nunca subestimen el poder de un gesto pequeño. A veces, un abrazo es la llave maestra que abre las puertas más pesadas. En un mundo que a menudo nos pide ser fríos y distantes para sobrevivir, la historia de Lucía y el jeque Omar nos recuerda que la mayor riqueza es la capacidad de sentir. Omar se agachó y tomó a Lucía en brazos una última vez antes de entrar al palacio. Al sentir los brazos de la niña rodeando su cuello, el jeque sonrió. Había alcanzado la maestría más alta, la de amar sin condiciones. La piel recordaba el contacto, pero era el alma la que finalmente descansaba en paz. La sombra del jeque de piedra se había disuelto para siempre bajo la luz de una nueva esperanza.